Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Leerlo así es chocante porque yo me parezco más al Pablo del capítulo 7 que a un Pablo que está diciéndoles que no presenten su cuerpo al pecado, sino que presenten su cuerpo y sus miembros al servicio de Dios y por amor a Dios. Por eso cuando me puse a estudiar este pasaje que está dentro de esta sección de lo que es el proceso de la santificación, hay que leerlo con mucho temor porque es donde más fallamos. Leer es fácil, estudiar y memorizar es mucho más fácil, pero vivir es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Entonces yo quiero volver para atrás un poquito para darle un poco de contexto a esta conclusión de Pablo, que en la versión de las Américas dice, por tanto, no reine. Por tanto, no reine. Entonces, cuando vamos para atrás, y si queremos resumir un poco estos primeros versículos hasta el capítulo 6 o incluso hasta el 8 para abarcar toda la sección, del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, podemos ver que Pablo está exponiendo, tratando de presentarle a los cristianos de Roma, que en un tiempo eran pecadores y que en un tiempo estaban condenados, que en un tiempo eran inexcusables, que no tenían excusa, de que el juicio y la ira de Dios estaba sobre ellos, como dice el versículo 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia sobre los hombres. Son dignos de muerte. Dice los que tales, versículo 32 del capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen, ¿sí? Sino que se complacen, son inexcusables en el capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ¿sí? Expresa claramente, y eso a nosotros nos tiene que empezar a enfocar desde donde venimos. Como Pablo buscaba enfocar a los cristianos de aquella época desde donde venían, y que ellos no habían hecho nada para recibir la justificación que empieza a explicar Pablo, a partir del capítulo 3, versículo 21, hasta el versículo 5, versículo 21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, capítulo 3, versículos 22, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús colgado en la cruz, muriendo por sus pecados, el que los redimió y los justificó, y ahora ellos podían decir, nosotros estamos justificados, nosotros éramos pecadores, condenados, pero ahora estamos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Y además, no solamente estamos justificados, sino que podemos disfrutar, como leemos a partir del capítulo 5, podemos disfrutar de los beneficios de esa justificación, que es que tenemos paz para con Dios,
que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que somos justificados por su sangre, que somos salvos de la ira de Dios, que fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo y seremos salvos finalmente cuando Él venga a llevarnos de este mundo a su gloria, sea que pasemos por la muerte o que Él nos venga buscando estando vivos. Y además, no solamente eso, ya no tenemos como representante a Adán. Nuestro representante y nuestro nuevo representante, como nos enseñaba Mauricio, es Cristo, ¿sí? Él es nuestro representante. El versículo 18 del capítulo 5 dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya no pertenecemos al reino de la muerte, pertenecemos al reino de la vida. Versículo 21 del capítulo 5. Para que si, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Entonces, los creyentes de Roma podían ver estos beneficios que tenían y se gloriaban en Cristo. Y nosotros nos gloriamos en Jesucristo. Y cada vez que venimos a la cena del Señor, nosotros nos acordamos y nos gloriamos en esos beneficios. Nos acordamos de donde nos rescató. Nos acordamos de que en realidad nosotros no hicimos absolutamente nada para nuestra justificación. Y encima somos beneficiarios de un montón de cosas que vienen de la mano de estar en Cristo. Pero la cosa no termina ahí, sino que luego de la justificación, a partir del capítulo 6, empieza este proceso que es el proceso de la santificación. Si leemos el capítulo 6 del versículo 3 al 7 podemos ver que en realidad fue Dios el que en nosotros hizo algo y nosotros fuimos injertados en Cristo. Nosotros no hemos hecho nada para estar en Cristo. Dice, hemos sido bautizados en su muerte, nuestro viejo hombre fue crucificado, fuimos sepultados juntamente con Él en su muerte, hemos sido resucitados para que andemos en nueva vida, hemos sido unidos a Él, injertados en Cristo a semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Hemos sido muertos, hemos sido libertados. ¿Sí? Nosotros en esta unión con Cristo no hemos hecho absolutamente nada, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios. Por eso la gloria siempre es para Él. Dios nos unió a Cristo. Y debido a esa unión, hermanos, nosotros somos transformados para que cada vez nos parezcamos más y más a Jesucristo y mucho menos a nosotros, que es lo que nos toca día a día. Si nosotros somos creyentes, si nosotros hemos sido unidos a Cristo, por ningún mérito nuestro, todo por la gracia de Dios, nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Nuestro antiguo hombre, descendiente de Adán, que era contrario a Dios, nos impulsaba a la rebeldía constante hacia Él, ya ha muerto. Y eso es lo que le está tratando de explicar Pablo a los creyentes allí en Roma, tanto judíos como gentiles. Este viejo hombre de pecado ya ha muerto. Y parece fácil decirlo, pero es una realidad. Y es parte de una identidad que a veces no la podemos internalizar ni comprender y por lo cual nos es muy difícil a veces vencer. Pero no es difícil comprender que el viejo hombre ha muerto, porque estamos unidos a Cristo, hermanos.
y el viejo hombre ha muerto. Y por eso quería tomar desde el versículo 11. ¿Sí? Porque el viejo hombre ha muerto. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Sí? Debemos entender esa realidad. Es una realidad que debemos de una vez por todas comprenderla. Y me lo digo a mí primero. Considerate, Pablo, muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Ya no tenés, ya el pecado no es tu dueño. Ya el pecado no es tu rey. Ya no tenés por qué obedecerle. Ya no tenés por qué hacerlo. Porque antes lo hacíamos y antes lo obedecíamos y nos complacíamos en hacerlo. De hecho, nos falta, vemos por la tele cuando alguien rompe, mata o algo y ni siquiera a veces se arrepiente, se está complaciendo en ese pecado porque lo obedece y porque está esclavizado de ese pecado. Pero nosotros ya no somos más esclavos del pecado porque estamos unidos a Cristo, no tenemos a ese dueño tirano. Nuestro Señor es otro, nuestro Señor es Cristo, en quien estamos unidos. Por eso considérense muertos al pecado, ¿sí? En lo negativo. Muertos al pecado. Este es parte del proceso de la santificación, considerarse muerto al pecado. ¿Qué significa? Y bueno, que siempre que podamos tener la posibilidad de pecar o de estar tentados y pecar, decirle que no. Tan fácil. Y sí, decirle que no. ¿Con cómo? Y no sé, a mí no se me ocurren otras cosas. Cuando me pasa a mí, se me ocurre en la cabeza decir, no, esto no lo quiero hacer. De repente aparecen otras inclinaciones para los que estamos en Cristo. Aparecen otros pensamientos, nos motivan otras cosas que van más de agradarle a Dios, a Cristo que nos salvó, que a nuestro propio yo, nuestra propia carne, nuestras propias lujurias, concupiscencias. Muertos al pecado, pero también dice vivos para Cristo. Por estar unidos a Cristo estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Dios. Una cosa que había notado acá es que el pecado ya no puede obligarnos a pecar. Nosotros, hasta que estemos en el cielo, vamos a tener esa tensión y muchas veces incluso incongruencia. Pero cuando caemos y pecamos no nos alegra. La realidad es que nos da... hemos traicionado a Cristo, básicamente. Hemos traicionado a quien nos dio la vida. Hemos traicionado a quien... y te arrepentís. Y volvés a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hace, ¿sí?, un creyente. No está exento de pecar. De hecho, Pablo acá no está diciendo que nosotros no tendríamos que pecar. Pero el creyente no puede vivir permanentemente en el pecado. Era una de las preguntas que Rubén nos dejaba el domingo. ¿El creyente puede vivir permanentemente en el pecado? No. ¿Por qué? Porque ya ha muerto al pecado. Ya ha muerto al pecado. Ya no es su dueño, ya no tiene por qué obedecerlo. El pecado va a ejercer su influencia, sí, pero no tiene por qué obedecerlo. El creyente obedece a Cristo, que es su nuevo dueño, es su Señor, es su Señor. Por estar unido a Cristo ahora vivimos para Dios. Quizás parezca un poco teórico y matemático, pero es una cuestión de entenderlo, internalizarlo, creerlo y vivirlo.
si no hacemos ese proceso de que en realidad yo estoy en Cristo y en realidad el pecado no es mi amo y no tengo por qué obedecerle, y por más de que venga la tentación, yo tengo las herramientas necesarias para decirle que no y con no y no, nos va a costar. Nos va a costar. Y podemos pecar, podemos caer, sí. Pero eso nos va a llevar al arrepentimiento, a la tristeza, incluso a veces a llorar y volver a Cristo. Levantarnos y volver al campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla? Según la palabra y lo que acabamos de leer. El cuerpo. El cuerpo es el campo de batalla del pecado. ¿Sí? Cristo es el dueño de nuestro cuerpo. Y nosotros debemos presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros para Cristo, para la justicia. A pesar de que el pecado aún mora en nosotros, nuestro corazón de verdad y con sinceridad le queremos agradar a Dios. Es así. ¿No les pasa que realmente lo queremos agradar a Dios? Y hay una batalla y una tensión permanente, pero con sinceridad le queremos ser fiel a Él. Le queremos agradar, le queremos dar nuestra vida, queremos dar gloria a Él con nuestra vida. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura es. Esto significa que el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Somos una nueva creación. La vida antigua ya pasó. Ha comenzado una nueva vida. Hermanos, nosotros, como les decía, tenemos otras inclinaciones. Tenemos nuevos deseos. Deseos que van alineados con esas buenas obras que el Padre preparó para nosotros de antemano, para que anduviésemos en ellas. Pero tironeamos para el otro lado a veces con el pecado. Y si caemos, nos arrepentimos, pero siempre hacia esos nuevos deseos, porque deseamos realmente presentar nuestros cuerpos y nuestros miembros para la justicia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para el cristiano es difícil la lucha que enfrenta cada día con el pecado. Luchar no está mal. Luchar es lo normal para el creyente contra el pecado. Y es difícil. Y si cae, se levanta. Y vuelve al campo de batalla a seguir luchando. El Señor Jesús en Juan 8:34 dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si a nosotros no lo podemos hacer, ni siquiera se nos plantea la posibilidad de decir, no, a Dios esto no le agrada. No, porque yo quiero agradarle. Y se nos plantea más la posibilidad de, bueno, lo hago total, después veo cómo hacer. Y una y otra vez, y encima ese pecado parecería como que me gusta, sea cual sea, el vicio o algo más sencillo que puede ser una mentira o cualquier vicio. Bueno, es muy probable que todavía no hemos muerto al pecado, ese viejo hombre quizás no ha muerto y seguimos siendo esclavos del pecado. Es para pensar. Y por último, comprender mi identidad en Cristo. Lo que produce santidad en nuestra vida y en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, es que nos recordemos día tras día y todos los días quién soy en mi unión en Cristo. Y debo entender de una vez por todas que mi identidad está en Cristo.
Y el apóstol Pablo insistía en esta enseñanza de que no reine, de que ya no son esclavos, de que ustedes pertenecen a otro reino, porque sabía que en algún momento, y muchas veces es ese momento de la tentación en donde tenemos que decidir qué hacer, es en donde nos solemos olvidar más fácilmente de nuestra identidad, de que nuestro dueño no es el pecado y que nuestro dueño es el Señor. Por eso decía, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine en vosotros el cuerpo mortal, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Jesucristo. Cristo ya me liberó de la esclavitud. Cristo me liberó de todas aquellas actividades, vicios, pecados ocultos, que quizás no se evaporan, que quizás están ahí todavía incipientes, ¿sí? Pero Él ya me liberó, están ahí, van a ejercer su presencia, van a ejercer su fuerza, su ataque, pero nosotros podemos vencerla, podemos decirle que no, porque nosotros queremos obedecer a Cristo. ¿Y por qué? Y porque estamos unidos a Cristo, porque ya hemos sido muertos al pecado y vivimos para Él. Según a Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, huye pues de las pasiones juveniles. Debemos decir que no y debemos huir, huye pues de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, o sea, hay una parte negativa de la santificación y una parte positiva. O sea, hay una cosa que debemos hacer y debemos seguir, por ejemplo, acá, la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor. 2 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Debemos huir. Debemos decir que no a todo aquello que ya no tiene dominio sobre nosotros. Todo aquello que ya no tiene dominio sobre nosotros, debemos decirle que no. Debemos recordar nuestra identidad en Cristo y salir corriendo. Así de simple. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y debemos hacer la parte positiva. La parte positiva es la segunda parte del versículo 13. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y fíjense que en aquella sociedad romana pagana, de donde venían, y con las cosas que traían, su idolatría y todo tipo de pecados. ¿Ustedes creen que quizás ellos no tenían que recibir esta exhortación? Claro que sí. Porque ellos también estaban en esta lucha de decir que no y de entender que ellos tenían una nueva identidad, como nosotros también la tenemos. Tenemos una nueva identidad. No debemos permitir que la fuerza del pecado vuelva a controlar nuestro cuerpo, ni cada uno de nuestros miembros, aunque sea momentáneamente. Nosotros, hermanos, debemos seguir siempre vigilantes, siempre calzados nuestros pies, en pie de guerra, ¿sí?, contra el pecado, en dependencia del Espíritu Santo. Nuestros miembros deben estar dirigidos hacia hacer aquello que le agrada a Dios. Es la parte de la santificación. Es la parte positiva de la santificación. La parte negativa es decir que no, y la parte positiva es hacer.
que de hecho es la que realmente santifica, hacer. Porque Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y porque el fruto del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es un retrato perfecto de Cristo y nosotros buscamos parecernos más a Cristo, más a Cristo. ¿Sí? Entonces, para parecernos más a Cristo, no tenemos que decir, sí tenemos que decir que no. Obviamente, tenemos que decir que no a aquellos pecados anteriores, pero debemos ocuparnos en hacer. Yo creo que cuanto más estemos ocupados en hacer, menos posibilidades vamos a estar de estar preocupados cuál es el límite, hasta dónde puedo llegar con el pecado para no pecar y entonces estar bien con Dios. Ese jueguito, ¿no? Pero debemos estar bien con Dios. Debemos estar con nuestro cuerpo y nuestros miembros al servicio de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se refleje en nosotros y cada vez más el fruto del Espíritu Santo. Nos tiene que entusiasmar los caminos del Señor. ¿Sí? Hay una historia muy linda en 2 Crónicas 17, cuando Josafat es rey. Él hizo un montón de cosas cuando empezó su reinado. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque estaba entusiasmado. Estaba entusiasmado en los caminos del Señor. Dice el versículo 1, entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y puso guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales. Él recordó cuál era su identidad. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. ¿Sí? Él dijo que no, pero también dijo que sí a su identidad. El Señor pues afirmó el reinado bajo su mano y toda Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Y además, quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Hermanos, esto significa que debemos ser útiles en el reino de Dios. Debemos estar ocupados, debemos estar entusiasmados en los caminos del Señor. Y no vamos a tener tanto tiempo para pensar en el límite del pecado, de ese viejo pecado que ya no tenemos que ni siquiera escucharlo. Y a veces nos gusta jugar ahí en ese filo, ¿sí? Servir a Dios. El pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y la gracia no es para que pequemos más, sino justamente todo lo contrario. La gracia es para que no pequemos más, ¿sí? Porque la gracia nos recuerda en quién estamos injertados, quién es nuestro nuevo amo, que hemos muerto al pecado y que nosotros ahora vivimos para Cristo y que ahora vivimos para Cristo. Ahora, hermanos, lo que hemos muerto al pecado, tenemos un sincero deseo de obedecer a Dios y de servir a Dios. Pero la lucha siempre la vamos a percibir, la tensión siempre va a estar, pero no dejemos de recordar nuestra identidad a diario, día a día, para decirle que no al pecado y para tener las oportunidades para poder mostrar el fruto del Espíritu Santo. Por último,
Estoy unido a Cristo y con esto ya terminamos. Como decíamos, cuando mi corazón busca obedecer y servir a Dios. Cuando está esa tensión permanente y la lucha por no pecar, por no desagradar a Dios. Y si peco, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo en arrepentimiento y fe. Y me vuelvo a levantar. Y vuelvo de vuelta al terreno de batalla para poner a disposición mi cuerpo un día más para Dios y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra.